23 de octubre del año 2024. Continuamos con Radio Análisis. Vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación y le damos la bienvenida a Montserrat Rolano, que había estado con algún problemita de salud. Sí. Lo dije el lunes, Monse. Hicimos lo que pudimos. Bienvenida. Muchas gracias. Así es, con un bicho un poco rebelde he estado. Todavía ahí recuperándome de a poquito, pero feliz de estar aquí de vuelta. Qué bueno. Don José Toro, secretario general del PPD, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Pato, y muchas gracias, Monse. Qué bueno tenerte de vuelta. Igualmente, José, tenerte acá, como siempre, además, tempranito, aquí en el estudio. Bueno, nos falta nuestro segundo invitado que viene en camino, atrapado seguramente aquí en el taco para la llegada aquí a la radio, en Miguel Claro 509, donde siempre se producen atochamientos. No es por excusar a nuestros invitados, pero es recurrente. Y quería partir, José, con... yo sé que tú no perteneces a ese sector, pero desde el punto de vista del análisis, lo que está pasando en la oposición, digamos, no que está más circunscrito a Chile Vamos, pero que también involucra de alguna manera a republicanos. Hay un enredo, un desorden que es bien evidente a partir, bueno, antes en realidad, ¿no? Pero de esta acusación, de esta frustrada acusación constitucional contra el presidente Boric. Hay una en curso contra la ministra Toa, donde además se menciona como uno de los causantes de la situación de seguridad el gobierno anterior, ¿no? Con todo lo que eso implica en términos simbólicos. Y lo último que ha ocurrido respecto de esto son las quitadas de piso en el caso de Marcela Cubillo, y también declaraciones de integrantes de RN respecto del apoyo o no apoyo a la candidata de Bópoli de la comuna de Vitacura, ¿no? Camila Merino. Esto le valió una suspensión ahí a algunos militantes, Tomás Fuentes entre otros. Está bien enredado el panorama en la oposición y bueno, tu análisis, pero la reflexión que surge a partir de todo esto que ha ocurrido, además de lo de los voladores de luces, ¿no? Que son más o menos evidentes, de tratar de distraer la atención, es la pregunta sobre la capacidad de gobernar que tiene este sector, que según las encuestas está punteando, ¿no? Con Evelyn Matei. Las elecciones son el próximo año, en un año más, y ahí uno se pregunta qué capacidad de gobernabilidad tiene un sector que no es capaz de ponerse de acuerdo, que replica prácticas que ellos mismos criticaron, ¿no? Respecto del gobierno anterior. ¿Cómo ves la situación ahí en la vereda del frente? Compleja, desastrosa y quizás demasiado caótica, ¿no? Porque efectivamente la derecha no tiene ninguna posibilidad y capacidad de ponerse de acuerdo hoy día, porque el caso Hermosilla, porque el caso Cubillos, porque republicanos con el único diputado formalizado, desaforado en este periodo por delito investigado, Ojeda, ¿no? Mauricio. Entonces, digo, eso es lo que la oposición le está ofreciendo al país, ¿no? Ahora es complejo, ¿no? Porque yo creo que a pesar de en la lógica más institucional de Chile, la gente le cuesta ver, diferenciar esta situación y finalmente nos meta todo al saco. Pero y si esto yo lo relaciono con la acusación constitucional como un efecto para tratar de sacar de la discusión pública el caso Hermosilla, para tratar de sacar la discusión pública el caso Cubillo, creo que es completamente inoportuno, y la gente sabe que es inoportuno y sabe que una acusación constitucional por materias de seguridad contra la ministra y contra el presidente no tiene ningún sentido ni ayuda en nada a mejorar la seguridad en este país. Entonces creo que la ciudadanía entiende que esto es un efecto comunicacional para sacar de la luz y la discusión pública el caso Hermosilla, el caso Cubillos, que sin duda afecta demasiado. Eso generó además el desorden de que Bópoli no apoye a Cubillo en Las Condes o diera libertad de acción a sus militantes. Pero recordemos que Marcela Cubillo en una semana ordenó a toda la derecha, no solo a los partidos de Chile Vamos, a republicanos también. Y es una candidata independiente inscrita por fuera, y los partidos de Chile Vamos y republicanos dejan de inscribir candidatos. O sea, era tal el poder y la influencia que Marcela Cubillo tenía en Las Condes, que logra rápidamente ordenar a toda la derecha.
Ahora, es lamentable esta condición porque se justifica poco el sueldo que tenía, ¿no? Si uno mira los rectores de la mejor universidad de este país, como la Chile o de la Católica, en fin, parecía ser una cifra demasiado no normal, por decir algo poco y decente. Oye, y paréntesis, Pato, disculpa, pero en la mañana, hace un rato, el rector de la Universidad de San Sebastián, en una entrevista radial, le quitó todo el piso a Marcela Cubillo. Él inicialmente había dicho que ella era una buena académica, en el fondo justificando de alguna manera su abultado salario, pero esta mañana planteó que ella, la verdad es que con su defensa no ha ayudado nada a la universidad, que en instituciones reguladas no se puede hablar de libertad. Dijo varias cosas bien llamativas, distanciándose totalmente de Marcela Cubillo, menos que de Andrés Chadwick, pero me llamó la atención eso, como se le ha ido quitando el piso de a poco. Sí. Monse en su pregunta y José hacía referencia a la acusación constitucional contra la ministra Toá como parte del elemento del análisis político de la derecha. De repente podríamos retomar más adelante la acusación en sí misma, ¿no? Pero por mientras usémosla como un insumo del análisis. Aprovechamos de dar la bienvenida a nuestro panelista, al investigador de Nodo 21, Raúl Méndez. Raúl, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Abogado también, igual que José, estamos con panel de abogados. Sí. Pero a ver, lo que está pasando con la derecha, tú describías, José, cómo se impuso Marcela Cubillo. Se impuso súper rápido, súper fácil, pero está este viejo axioma en la política de que no hay que dejar demasiados heridos en el camino porque el día en el que hay que cobrar la factura hacen fila, ¿no? Y parece que no es la noche de los cuchillos largos en estricto rigor, pero digamos que es como la semana de los cuchillitos largos. Lleva una semana súper inoportuna haciendo las previas a las elecciones, ¿no? Yo el otro día hablaba medio en broma, medio en serio con un panelista acá del oficialismo saliendo del estudio y me dijo algo así como: esto no hicimos nada para que ocurriera, nos cayó en el mejor momento y estamos viendo cómo la propia derecha entraba en esa dinámica. Bueno, sumando, para no explayarme más, Raúl, desorden en el Parlamento, desorden en la contienda municipal, algo que escribía Tomás Duval, que es muy interesante, la inexistencia de una campaña. Chile Vamos concurre a esta elección municipal sin gráfica, sin eslogan, es una suma de individualidades que van a disputar a otras individualidades, ¿no? Con la foto de Luis Matei. Claro. ¿Cómo analizas, ¿no? Esta situación cuando llevamos 2 años escuchando que todas estas cosas eran más o menos carrera corrida para el sector? Sí, es cierto. Hay un desorden que se presenta gigantesco al interior de Chile Vamos, y creo que es importante hacer el énfasis en ese sector político, porque por el contrario, Republicano se encuentra bien alineado en lo que es su estrategia, y una muestra de eso muy fuerte es la acusación constitucional como insumo político, digamos. O sea, si uno lee las primeras páginas de la acusación constitucional contra la ministra Toá, viene una descripción de hechos reciente donde afirman que esto efectivamente empieza con el gobierno de Sebastián Piñera. Que es lo que tiene de hecho ahora complicada al mismo sector de Chile Vamos con el qué hacer con respecto a esa acusación constitucional. Entonces la estrategia de Republicanos de diferenciarse, de marcar un punto diferenciador con Chile Vamos, avanza, y parte de eso fue también lo que mencionabas cuando Marcela Cubillo logra entrar a la Municipalidad de Las Condes, dejando afuera las demás candidaturas. Y ahora está Chile Vamos en una encrucijada, digamos. O sea, Chile Vamos tiene una carencia de proyecto político que ofrecerle al país que es bastante consistente, que es cristalina, que se ve. Como tú decías, van a enfrentar la elección municipal con una suma de individualidades en los distintos lugares donde compiten. Pero además, con el mismo caso de Marcela Cubillo, se ve esta fragmentación donde sale por un lado Evópolis diciendo que derechamente no es su candidata, y hay libertad de acción para sus militantes con respecto a lo que van a hacer en la Municipalidad de Las Condes, y los demás partidos con un apoyo más bien tibio, digamos, porque es un apoyo que al mismo tiempo que dicen Marcela Cubillo es nuestra candidata, tienen que dar explicaciones por qué es lo que sucede
en la Universidad San Sebastián con el sueldo de Marcela Cubillos, pero también con la larga lista de ex involucrados en el gobierno de Sebastián Piñera, con cargos y sueldos que al parecer no se condicen con las labores que realizaban. Y más allá de los cargos y los sueldos, si es que efectivamente ellos realizaban labores en esa universidad. O sea, hay investigaciones que han dicho que la misma jefa de gabinete de Marcela Cubillos en la época de la Convención Constitucional tenía un contrato y no realizó labores. Entonces, acá, que a mí me gusta mencionar esto, no estamos hablando de una cuestión de simplemente libertad. Yo tengo libertad en una universidad, tenemos libertad de cátedra y eso está bien que así sea y hay que resguardarla para que avance la investigación y el conocimiento, pero aquí no se estaba creando conocimiento ni se estaba realizando investigación. Entonces es importante que separemos la paja del trigo. Una cosa es cuánto gana la gente y si tiene mérito o no, pero otra cosa es simular contratos para financiar la política de forma ilegal. Y eso tiene que ser investigado y aquí esta es la encrucijada en la que se encuentra entonces Chile Vamos, republicanos por el lado avanzando a paso firme, presentando estos guiños hacia sectores más radicalizados, poniendo en la encrucijada al otro sector político tradicional de la derecha y vamos a ver qué es lo que sucede en estos días, digamos. O sea, cada día nos enteramos de cosas nuevas que hacen que esta crisis se vuelva más profunda. Sí. Una cosa muy chiquitita, no tengo cómo mostrarla ahora, pero el 4 de abril, ahí les voy a mostrar a ustedes, fue el punto de prensa donde Chile Vamos anunció la bajada de Danila Peñalosa y el apoyo a Marcela Cubillos. La cara de pocos amigos de los presidentes de Chile Vamos en el punto de prensa, o sea, era muy evidente, de hecho eso me quedó grabado, ahora busqué la foto porque me acordaba de la imagen, era muy evidente que lo hicieron a contrapelo, lo hicieron obligados y claro, esa manera en que se impuso Marcela Cubillos inesperadamente ahora genera las condiciones para que esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Sí, yo quería, pues Marcela Cubillos ordenó al sector en una semana, pero también lo desordenó en una semana también, sí. Es bien paradójico. Sí, hay quienes dicen que la candidata presidencial de la derecha. Sí, hay quienes una tesis de ese tipo. Hay quienes dicen que la imposición de las Condes generó desorden en otras comunas. Sí, así es. Pero yo quería ir, y se conecta directamente con esto, con el factor republicano, porque en los últimos días el Partido Republicano ha estado más bien tomando palco. Si uno ve declaraciones, por ejemplo, de José Antonio Kast, también desmarcándose de Marcela Cubillos, siendo que ideológicamente probablemente Marcela Cubillos se acerca más al Partido Republicano que a RN, por decir algo, ¿no? Y ha dicho que, claro, su sueldo es abultado, que no corresponde a las actividades que realiza, en fin, cosa que ha llamado la atención y eran innecesarios. Nadie estaba pidiendo declaraciones del líder, ¿no?, de ese partido. Está esta mención en la acusación constitucional y da la impresión, algo que hemos hablado acá muchas veces, ¿no?, que el Partido Republicano ve que no es buen negocio aliarse con la derecha tradicional. Hay encuestas, quizás ustedes las manejan, ¿no?, encuestas internas que dan que proyectan un muy buen resultado del Partido Republicano en las elecciones municipales, y en base a esa información uno se explica muchas veces el comportamiento que están teniendo, ¿no? ¿Cómo ve, José, eso el factor del Partido Republicano? Porque claro, también por otro lado se ha dicho Marcela Cubillos es una posible lideresa que podría aglutinar a todo el sector, desde republicanos hasta Evópoli, pero cada vez se ve más lejana esa posibilidad, ¿no? Y la posibilidad de que el Partido Republicano crezca en desmedro de Chile Vamos pareciera ser lo más certero en este momento, ¿no? Es lo más certero. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable que quizá algún espacio de la derecha más racional le sea espacio a la ultraderecha en este país. Y creo que los desafíos de los demócratas es impedir el avance de la ultraderecha y lamentablemente todo este problema en la derecha tradicional, quien está capitalizando es el Partido Republicano. Y el Partido Republicano de novedoso no tiene nada, de nuevo no tiene nada, de outsider y no relacionado con la política no tiene nada. Kast ya es un dirigente de la UDI de hace 20, 30 años, de lo histórico, y gran parte de la base territorial del Partido Republicano proviene desde ahí. Y es lamentable porque es entregarle un espacio político a quienes no están dispuestos a conversar.
a quienes no están dispuestos a transar en nada y que no están en disposición de apoyar ninguna medida que permita al país avanzar, progresar, y creo que eso es lo más lamentable. Y efectivamente el partido que está capitalizando todo este descontento social producto de todo lo que está pasando, de Hermosilla, de la crisis institucional en el Poder Judicial, en fin, es el Partido Republicano. Entonces nos vamos a encontrar al Partido Republicano siendo quizás la lista más votada en materia de concejales. Y eso es una situación política que nosotros no la hemos vivido nunca. Y significa que entonces las comunas de 10 rápidamente van a tener 2,5 concejales, en principio, ¿no? Por número. Y así sucesivamente hacia abajo. Y eso es el gran desafío. Porque ahí está la representación política. Entonces uno debe ponerse a pensar desde el sector político que uno representa, decir, bueno, ¿es ese el modelo de sociedad que queremos construir? O sea, tener representantes políticos que no permiten avanzar de ninguna manera. Miremos al Partido Republicano sus ejemplos en el Congreso. O sea, ellos hacen noticias solo por la acusación constitucional, no por estar a favor de ningún proyecto de ley. Incluso los proyectos de ley en materia de seguridad, muchos de ellos han sido en contra del Partido Republicano, porque no quieren avanzar, ¿no? O sea, son de la lógica muy al estilo de la nueva derecha de negar la sal y el agua completamente a cualquier gobierno que no sea el de ellos, y con un discurso muy confrontacional, ¿no? Trump, Bolsonaro, esa es su matriz. Y lo que hace Cubillo en su defensa es esa matriz, es ese guión calcado, ¿no? Me vienen a cuestionar, yo estoy un atentado a la libertad, un atentado del sur de Río, un atentado de la izquierda que no sabe. ¿Ah? Entonces, ese sector político es el que está capitalizando esto, y a mí me parece que eso es lo que uno más tiene que reflexionar y decir, bueno, remitamos, Raúl, lo que plantea José y lo que pregunta Monse a alguna dimensión, no quiero ser pretencioso con la palabra, pero si se estima más sociológica, ¿no? Porque más temprano dábamos a conocer algunos resultados de la encuesta CEP, no los que más mencionan los medios y tal o cual subió o bajó, sino por ejemplo el descenso sistemático que va teniendo la adhesión de la ciudadanía a la democracia, ¿no? O el modo en que el Partido Republicano hace campaña cuando mejor le va, que es en la elección de ya no me acuerdo cómo se llama ese órgano, pero el que vino después del de septiembre del 2022, Consejo Constitucional, ¿no? Donde dos cosas que no tenían nada que ver con la Constitución, que eran la seguridad y la migración, eran lo único que nombraban, y muy transparentemente el llamado profesor Luis Silva, luego del resultado, da una entrevista donde reconoce que hicieron campaña con algo que no tenía que ver con la Constitución, ¿no? Entonces, pero bueno, remitiéndonos a eso, ¿no? Porque si la hipótesis es que al Partido Republicano le va a ir bien, y le va a ir bien en la capital y en regiones, le va a ir bien en zonas urbanas y rurales, le va a ir bien en sectores acomodados y en sectores populares, quiere decir que hay un sustento más general, ¿no? Del país, del modo en que el país está procesando ciertas cosas que aupa ese resultado, ¿no? Y ahí yo mencioné 3 elementos nomás, o sea, la falta de adhesión a la democracia, el ver la migración como una amenaza, la mano dura a la delincuencia, ¿no? ¿Cómo ves tú eso desde el punto de vista de la reflexión de la política? Porque yo voy a dar mi opinión. Creo que si hay un porcentaje de los habitantes de este país que adhieren a esas 3 ideas, para mí este no es un fracaso de las ideas progresistas, sino que es un fracaso de la democracia, es un fracaso de la política, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y eso que nos has dicho, el discurso anti-ONU. Cambio climático. Bueno. La ONU igual comunismo internacional, ¿no? Sí. No, y Agenda 2030, no te ríes. Claro, sí. De hecho, agradezco la pregunta, porque si pudieran ver las notas que voy aquí escribiendo, estaba pensando justamente en pedirles permiso para hablar sobre el elemento de la democracia propiamente tal, que es lo que yo creo que es lo que está aquí en riesgo. Son los demócratas los que, todos los que se consideran demócratas, los que deberán estar convocados a este fenómeno, porque vemos a nivel mundial cómo las democracias están en riesgo. O sea, hace algunos años
comienza a darse el fenómeno de que las democracias ya no son la mayoría en el mundo, sino que son regímenes totalitarios, y el fenómeno último de estos años es que justamente son regímenes que entran por medios democráticos, pero que luego en el poder van derivando hacia elementos totalitarios, y uno muy cercano, digamos, que podemos analizar ahí es el caso de Bukele. Bukele ahora tiene una cantidad de adhesión muy gigantesca. Yo no podrá pensar que eso está bien o mal, pero efectivamente la Constitución no le permitía ir a un segundo periodo inmediatamente, y lo que él hace es ver de qué manera puede manipular la situación para salir unos meses antes de la presidencia y poder nuevamente candidatearse, y a través de eso lo que ha ido generando es el arrinconamiento de cualquier posición política distinta a la de él, a través de una violencia, digamos, que se palpa a nivel de todo Latinoamérica. Eso descontando los hechos de corrupción que lo vinculan a él, a su familia y a otras personas, de enriquecimiento ilícito, etcétera, y violación a los derechos humanos, por cierto, en dicho país. Entonces, bueno, Venezuela también es un gran ejemplo. También regímenes democráticos que han derivado en elementos autoritarios, y por esa vía han expulsado a la oposición o hecho diferentes de estos elementos. Entonces, nosotros vemos la adhesión, por ejemplo, del Partido Republicano que ha tenido con Bukele en el último tiempo, y tenemos elementos para pensar que esa es la forma en la que están pensando en hacer la política. El mismo caso de Marcela Cubillo, o sea, las demás personas de su sector político han dicho que cuando ella se defiende termina haciendo lo contrario, termina como afectando al sector, porque efectivamente ella se planta en una posición en desde la pureza total, digamos, y todos los que están fuera de ella son unos corruptos, son unas personas que quieren hacer un montón de daño y que la están coartando a ella, y que están coartando su libertad y la libertad de todo, y desde ahí dispara de una manera que es bastante violenta. Entonces, es muy preocupante lo que pueda llegar a pasar en las próximas elecciones. Yo diría que más que incluso que las encuestas internas que puedan haber en uno u otro partido, es cosa de ver lo que pasó en el último Consejo Constitucional, que al final las mejores encuestas siempre son la elección misma, donde el republicano hizo desaparecer a su sector político, o sea, la derecha tradicional la dejó completamente afuera. Y es muy probable que eso suceda también en la próxima elección, si es que lo que continúa sucediendo es que la derecha tradicional carezca de proyecto político que ofrecerle al país y se vea subsumido en esta ola de pequeños gestos que va haciendo el Partido Republicano para avanzar en esas posiciones, sin tener algo que decir que sea distinto a lo que ellos mismos hacen. O sea, la acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric es un elemento que pone la derecha tradicional, no porque esté convencida, de hecho no lo estaba y por eso la bajan inmediatamente, sino porque quieren verse más radicales que el Partido Republicano. Eso te habla de la carencia entonces de ideas que hay en el sector, de la falta de voluntad que tienen para proyectar un trabajo concreto con las personas, y me parece que, y ahí también una oportunidad o un elemento quizá disonante de ese relato, que a mí me parece bien lo que hace Bópoli en el último tiempo, o sea, salir inmediatamente a decir que esa acusación constitucional no tiene ningún asidero posible, que es una locura completamente, marcar diferencias con respecto de la acusación constitucional contra la ministra Toá en un escenario donde lo que se requiere es un fortalecimiento de las instituciones para el combate del crimen organizado. Eso no da una señal positiva, lo marcan y lo señalan, y desmarcarse también de Marcela Cubillos en la comuna de Las Condes también me parece relevante. Creo que ahí hay una oportunidad de que otro sector político con ganas de representar esos intereses democráticos, de hacer que las personas vayan por ese carril, se manifieste con fuerza y no solo quede esto como de que no está pasando nada o no hay nadie interesado en ocupar un espacio o un sector político que yo creo que existe en la sociedad chilena y que actualmente por esta hambre de salir muy fuerte,
no hay nadie que sea capaz de ponerse ahí y verse como en una posición razonable. Sí, ahí uno se pregunta por qué la posición de Evópoli en este y en otros casos no es hegemónica en la derecha, ¿no? Que son las posiciones más razonables respecto de la acusación contra el presidente y respecto, por ejemplo, del tema de la democracia y la defensa de los derechos humanos, ¿no? Podría ser una lista más larga y es un análisis quizás da para mucho. ¿Por qué la derecha tiende a las posiciones más duras y no más cercanas a la derecha liberal, ¿no? Históricamente, no solamente en este momento. Los queremos llevar a otro tema, tenemos que hacer un corte, pero les dejo anunciado porque no se vincula directamente con esto. Ayer en la tarde-noche salió o por lo menos yo lo leí a esa hora, no sé si habrá salido antes, un reportaje en el diario El Mostrador, respecto del caso Convenios y la arista Procultura, podríamos decir, ¿no? Y cómo esto se vincula con Irina Caramano. Se habla de una serie de traspasos de dinero, cerca de 5 millones de pesos, y de una investigación que estaba llevando adelante la Fiscalía y que por orden del fiscal nacional, Ángel Valencia, se habría congelado, ¿no? Es una cuestión que ha sido bien comentada en redes sociales por integrantes de la oposición, como suele ocurrir en estos casos, y a raíz de lo que decías tú, José, hace un ratito, de la percepción de la ciudadanía, esto de meter a todo en el mismo saco y cómo eso genera una distancia entre la ciudadanía y la política, ¿no? Esto de que que los políticos se arreglan entre ellos, que hay una corrupción estructural. En ese sentido creo que se vincula un poco con lo que estamos hablando. Les dejo propuesto el tema cuando son las 9:02 y lo retomamos a la vuelta. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país, diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este jueves 17 de octubre el regreso, después de varios años, a este icónico escenario de la destacada artista nacional Camila Moreno. Con una propuesta íntima y cercana para sus fans más fieles, les invitamos a vivir una experiencia emotiva y llena de historia en este mes de octubre con una de las artistas más influyentes de la música chilena, Camila Moreno, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Jueves 17 de octubre, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Con 6. Continuamos en Radioanálisis en esta mañana de día jueves con José, con Raúl, con Montserrat, y vamos a entrar inmediatamente al tema que planteaba Montse antes de la pausa. Hay una información efectivamente que se dio a conocer ayer. Yo más temprano trataba de explicarlo, porque a ver, si mañana aparecen más antecedentes que me hacen decir lo contrario, comprometo a decir lo contrario, pero hasta donde tenemos los antecedentes hay una publicación, hay que atender, hay que ver. Qué duda cabe que lo de Procultura se sale de todo rango, los recursos públicos que recibió y todo eso, pero hasta donde uno logra ver a esta hora de la mañana, y esto entre medio con un desmentido categórico de Irina Caramanos, esta supuesto involucramiento que se le hace como si fuera parte de un ilícito, no sería tal, ¿no? Hay que investigarlo, pero no sería tal. No sé si quieren decir algo al respecto antes de ir pasando a los otros temas. Bueno, a mí me parece que hay clara intencionalidad de tratar de jugar al empate en una condición que pareciera ser no de esa naturaleza. Por supuesto, yo creo que todos los hechos tienen que ser investigados para darle claridad y certeza a la ciudadanía, pero aquí pareciera ser que lo que existe verdaderamente es el cumplimiento de funciones de asesoría a Procultura y no al revés. Entonces, creo que dentro de tanta cosa que circula, esto tiene esa característica que va a ser usado por un sector político para jugar al empate. Sí, bueno, y a propósito de empate, Raúl, José, yo escuchaba ayer, por ejemplo, declaraciones de parlamentarios que decían la lista más grave del caso Convenio es la de Procultura, pero hay que recordar que el caso Convenios afecta, por un lado, a los gobiernos regionales, ¿no?, a las gobernaciones y también a las seremías, ¿no? Son como corren por carriles aparte. Y en el caso de las gobernaciones regionales, la más afectada en términos cuantitativos es la gobernación de la Araucanía, que es la única que está gobernada por un gobernador que es de oposición, ¿no? Alguien independiente cercano a Bópoli, entiendo, Luciano Rivas, donde por esa razón también está siendo desaforado el diputado Ojeda, su jefe de gabinete también está, no recuerdo si está en prisión preventiva, ¿no?, pero está ahí. Del gobernador, sí. Por lo tanto, en términos de montos, probablemente esa es la lista más complicada del caso Convenios, pero de eso no se ha hecho mucha alusión, digamos, por parte de ese sector. Sí, antes de darle la palabra a Raúl Monse, déjame complementar nomás lo que tú decías, como ayer no habías vuelto aún. Ayer entrevistamos a Erika Ñanco sobre este tema. Y Erika Ñanco se mandó una frase provocadora, por algo la pusimos de titular en la entrevista del Diario Electrónico, que dice: el caso Convenio huele a Chile Vamos más que al Frente Amplio. ¿Ya? Esa es un eslogan, ¿no? Es como para debatirlo. Pero complementando lo que dice Monse, bueno, primero ayer en la entrevista, a propósito de Bópoli, ya rememorábamos que Bópoli también dio libertad de acción en la elección de gobernador regional de la Araucanía, pero ella mencionaba un dato, yo no lo he corroborado, pero vamos a hacer un acto de confianza en lo que ella señala, que de todos los montos que están siendo investigados en el llamado caso Convenios, que yo a esta altura lo llamaría el mega caso Convenio,
El 57% de la plata está solo en la Gobernación Regional de la Araucanía. O sea, cuantitativamente el titular de la entrevista sería cierto, ¿no? A la luz de lo que decías tú, Monse, y de lo que mencionaba la diputada Ñanco, Raúl. Sí, no, es muchísima plata lo que hay involucrada. Mencionar que el otro día me topé con un tuit que creo que es bueno para problematizar aquí qué es lo que sucede, que es justamente luego del desafuero del diputado Ojeda, el diputado Kaiser menciona que no hay desaforados o imputados en los otros sectores políticos porque tienen santo en la corte, dice en el tuit. A mí me parece que ese tipo de actitudes justamente es lo que hablábamos antes, lo que genera es la desafección de las personas de precisamente la democracia, de desconfiar de los representantes, de asumir que todos son iguales, que en todos los lugares suceden los elementos que hemos ido viendo, por ejemplo, en el caso Hermosilla, donde sí había una red de corrupción que involucraba desde operadores políticos hasta operadores del Poder Judicial y también fiscales y otros elementos institucionales. Hay que mencionar que del caso Convenio, en su origen, los principales involucrados en la región de Antofagasta estuvieron en prisión preventiva y la verdad ya no recuerdo si siguen o no, probablemente sigan en prisión preventiva. Y el único diputado que ha sido desaforado efectivamente es el diputado Ojeda por su involucramiento en el caso de la región de la Araucanía. Me parece que todos los casos son graves, que si sucede algo aquí con Irina Calamano se tendrá que investigar. Ella justamente ha hecho una declaración, yo tuve la oportunidad de verla ahora en la mañana, donde señala que no existen esos traspasos en condiciones que en la nota del mostrador me parece que no aparecen los montos, pero parece que Radio Bio Bio sacó que eran alrededor de 4 traspasos, 5 por 900.000 pesos. 973.000 pesos y además todos coincidiendo con el último día hábil del mes o con el primer día hábil del día siguiente. Claro, que sacó como entonces ahí habrá que ver qué es lo que sucede. Efectivamente creo que es importante manejar las magnitudes de estos elementos para que no se preste como un empate. Y me parece, yo cuando entré justo estaban hablando como de lo sabia que es la ciudadanía para poder evaluar estos asuntos. Yo creo que en estos casos hay que confiar, hay que justamente sacar todos los elementos a la luz y las personas decidirán qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde. La justicia tiene que determinar qué es cierto y qué no es cierto, y en ese sentido me parece que tienen que que hay que esperar que esto se aclare porque justamente hay versiones encontradas y evaluar precisamente que lo que ha sucedido y me parece que se habla poco, efectivamente, como decían, lo que ha sucedido en la región de la Araucanía es un escándalo de magnitudes gigantes. Una cantidad de plata miles increíble. de millones de pesos. Es la única gobernación efectivamente que tiene un vínculo tan directo con el ejecutivo de la gobernación, el jefe de gabinete del gobernador, el diputado cercano que lo apoyó, o sea, uno en el resto de las gobernaciones no ve ese mismo grado de implicancia. Bueno, en honor al tiempo los queremos cambiar de tema radicalmente. Ustedes no sé si habrán visto o seguido las 2 audiencias de formalización del general en retiro, no porque no es ex general en retiro, Ricardo Yáñez. Se esperaba que fuera más extensa la exposición de la Fiscalía, fueron 2 jornadas, esto se retoma el 14 de octubre, en un par de semanas más. Y hay varios elementos ahí que yo creo que son interesantes de analizar. Además, esto coincide, voy a mezclar quizás ahí, pero coincide con la encuesta CEP, ¿no? Que da harta información relevante, podemos comentar lo más político al final, pero entre ellos un dato que entrega es respecto a la adhesión a las movilizaciones de hace 5 años, ¿no? Prácticamente, donde baja sustantivamente. Incluso la pregunta es como llamativa la respuesta, ¿no? Porque es pregunta a las personas que participaron y esa respuesta disminuye. O sea, hay gente que, no sé, mintió o se confundió, no sé, bueno. Pero el tema de la formalización, esto nos lleva como a varias aristas, ¿no? Y nos remite indefectiblemente a lo que ocurrió ese 18 de octubre y de ahí en adelante, el rol que tuvieron las policías, la responsabilidad que tuvieron los altos mandos, ¿no?
y a una interpretación que se está construyendo desde hace algunos años respecto del estallido social. Lo decía el general Yáñez, decía que no fue esta palabra que usó, ¿no? Pero que la única cara visible del Estado que hubo en esos días, ¿no?, fueron carabineros, y que ellos efectivamente estaban sobrepasados, que no hubo en ningún momento una intención de vulnerar los derechos humanos, pero que eso ocurrió, digamos, más allá de su interés, ¿no?, de lo que ellos quisieran que ocurriera. Esa es una versión. Hay otra que evidentemente que tiene que ver con la responsabilidad que alguien tiene que pagar, ¿no?, por lo que ocurrió durante esos días, esas semanas en realidad, ¿no?, donde hubo hechos que se repitieron en varias partes del país. El tema de las afecciones oculares, ¿no?, parecía haber un modus operandi. ¿Cómo ves eso, José? Porque esto nos remite, insisto, a la discusión sobre el estallido social, a las distintas interpretaciones, que es algo que vamos a estar conversando de aquí al 18 de octubre, que cae viernes igual que hace 5 años. Y que llevamos hace como, no sé, 2-3 años conversando sobre las interpretaciones, ¿no? A ver, para situarme en lo de... Yo creo, siempre lo digo, creo que partir por lo del 18 de octubre, el estallido no es, como quiere la derecha plantear, esta cosa de solo violencia, de solo agresión, de solo destrozo. Porque si hubiera sido eso, yo no hubiera visto las manifestaciones que fueron transversalmente en las 16 regiones del país, de mucha gente que pacíficamente salió a manifestarse por sus derechos y por una legítima reivindicación social. Y por lo tanto, hubieron hechos de violencia, sí, y también Carabinero, tal cual lo ha dicho el ex general director Yáñez, no estuvo preparado para una situación social de esa magnitud. Esto lo digo sin ninguna duda de justificar nada, porque las violaciones a los derechos humanos no tienen justificación. Eso está comprobado en todos los exámenes, en todos los informes. La única diferencia que hay en los diferentes informes es si hubo, justo se me olvidó esta palabra que es muy importante, la sistematicidad, ¿no?, que es la decisión institucional de que esto ocurriese. Entonces, pero hubieron violaciones. Y creo que si uno analiza la profundidad de eso, es cómo las instituciones son capaces entonces de aprender y de mejorar ante hechos de esta naturaleza, pero no desconozcamos la historia tampoco. Hay causas del estallido social que siguen vigentes en la sociedad chilena, y que uno quisiera que tuviesen un desarrollo distinto. Me refiero a que puedan resolverse los problemas que dieron origen, y 5 años después la gente siente y percibe que nada de lo que originó el estallido social se ha resuelto, y por lo tanto la crisis de desigualdad institucional y de justicia sigue estando presente. Y perdón que de esa lata, pero digo, no es lata, pero es necesario para decir, bueno, lo de Yáñez tiene que ser investigado, y está bien que la institucionalidad funcione. A mí me cuesta asociarlo, sí, para ser justo, en este delito de omisión de autoridad. Creo que no sé si se cumplen los tipos penales tal cual, no sé si llega hasta tal evento la responsabilidad del mando, porque es como... Esto se me asocia igual lo que ocurrió cuando hubo el terremoto del 2010 y se persiguió casi hasta la presidenta Bachelet por la falta de ciertas omisiones de los servicios encargados de ciertas cosas, ¿no?, de la emergencia. Entonces me cuesta llegar a eso, porque creo que si bien es parte de lo que la institucionalidad tiene, hay varios elementos hacia abajo, ¿no? Pero yo pongo en contexto y digo, bueno, ¿cuán superados estábamos como Estado? Porque efectivamente uno veía, no había gobierno, había mucha provocación también por parte de el gobierno de la época. Recuerdo al actual comandante en jefe salir a bajar los decibeles con una frase completamente afortunada y necesaria, ¿no? En fin, creo que fue una explosión que por todas luces nos superó. Sí, qué duda acá de que hubo una mala conducción del gobierno, y es muy importante quién está gobernando. Uno puede decir que no, pero voy a decir esto a quien le moleste, pero ahí están los datos duros. O sea, las principales problemas de represión y de violación a los derechos humanos que hemos tenido desde el 11 de marzo del 90
coincidentemente, entonces no coincidentemente, agrego, ocurrieron en los dos gobiernos del presidente Piñera, tanto en las movilizaciones del 2011 como luego del estallido social. En relación a lo que ustedes planteaban, mencionar dos cosas. Primero, que ahora ya el general Yáñez, liberado en sentido figurado de su uniforme, se puede explayar más en la situación. Él compareció ante los medios anteayer y hizo una afirmación que obviamente se da en el contexto de su defensa judicial, pero ya siendo un ciudadano sin uniforme, es al mismo tiempo una legítima opinión política. Y es una opinión política donde, yo les voy a leer textual, pero donde él tiene una mirada de la institución de Carabineros no como una institución violadora de derechos humanos, sino como una institución salvadora de la democracia. O sea, lo que él dice textual es lo siguiente: creo que si hoy día el país vive una democracia, si tuvimos una transición de un gobierno a otro, si tuvimos dos procesos constitucionales, es porque hubo una institución integrada por hombres y mujeres valientes que dieron la cara para que Chile tuviera y pudiera mantener la democracia de este país. O sea, lo que el general Yáñez señala literalmente es que todo esto que él describe ocurrió gracias a Carabineros, ¿no? Y esa es una opinión legítima, una opinión política, ¿no? Quiero contrastar esto, Raúl, con algo que nos decía también hace pocos días el director de Amnistía Chile, que criticó al gobierno por haber mantenido al general Yáñez en el cargo. Dice que, independientemente de lo que señalaba ayer la diputada Musante, que también es interesante, y apelaba a la presunción de inocencia, que no se puede arremeter destituyendo autoridades por el mero hecho de que alguien las acusa, pero Rodrigo Bustos señalaba, cito textual, que la decisión del presidente Boric de mantener al general Yáñez en el cargo, comillas, dificultó el actuar de la Fiscalía y dilató la investigación. Bueno, ¿cuál es la mirada que tienes, Raúl, sobre este tema? Bueno, yo creo que efectivamente lo que se menciona sobre el estallido social es relevante. Es importante mencionar que las condiciones que dieron causa al estallido no han cambiado en su dimensión estructural, sino más allá de un par de procesos normalizadores como fueron los procesos constitucionales y la pandemia. Y qué duda cabe de la importancia de una institución como Carabineros para la democracia, digamos. O sea, hay democracia gracias a que como sociedad dejamos el monopolio del uso de la fuerza en el Estado y en sus instituciones como Carabineros, la PDI, la Fuerza Armada en este caso. Ahora, eso no significa que todo lo que suceda en democracia sea gracias a una institución en particular, por supuesto, y esa será la opinión del ex general Yáñez. Pero acá, en el caso de la formalización propiamente tal, bueno, se da como estas paradojas de la historia de que una formalización que debió haber iniciado hace casi un año y justo comienza días antes del 18 de octubre, lo que permite lo que da el paso forzado para la reflexión sobre esos acontecimientos. Pero la formalización también permite algo más, digamos, incluso independiente de los delitos que se le imputan al ex general, que es el proceso, y aquí perdónenme también quizás la lata un poco jurídica, pero los procesos penales tienen una doble función, digamos. Tienen la función efectivamente de comprobar si hay delitos de los que se le acusan a las personas formalizadas, que en este caso es de omisión, efectivamente, una figura que entiendo que no se ha ocupado anteriormente en la institución de Carabineros, pero me gustaría decir que, de hecho, esa figura y la responsabilidad del mando es un elemento que le da la tranquilidad suficiente a los carabineros de a pie para actuar en la vida cotidiana, porque saben que aquello que ellos realizan está respaldado por el mando. Las instrucciones que se les dan, las herramientas que se les dan y todos los elementos con los que ellos se formaron, hay una responsabilidad ahí que no les cabe simplemente a ellos en su actuar individual, sino que es una cuestión institucional y en una institución jerarquizada, como es la institución de Carabineros, entonces se hace responsable también quien está al mando por lo que sucede, y por eso me parece relevante que luego de un proceso donde se comprueba violación a los derechos humanos, se lleven a cabo estos procedimientos. E independiente de lo que suceda, independiente si encuentran culpable o inocente al general Yáñez, al ex general Yáñez,
este proceso penal nos va a permitir, que esta es la otra función del procedimiento penal, establecer una verdad sobre los hechos. De la forma en que se genera la convicción en los procesos penales, que más allá de toda duda es razonable, que es un nivel de convicción o un estándar mucho más alto que para los otros procesos judiciales, o que incluso para los demás procesos sociales o sociológicos, como por ejemplo las comisiones que se han llevado en otros casos. Entonces aquí nos va a permitir saber cuáles son los hechos, cómo se llevaron a cabo, llevar con un proceso racional y diferenciado en diferentes etapas, que se pongan los argumentos adelante, y el juez, y no solo el juez de garantía que está realizando este proceso, sino que incluso con distintos recursos judiciales que probablemente se van a presentar en el largo de los años que va a durar este proceso, permitan adquirir la convicción de aquello que sucedió. Es decir, violaciones sistemáticas o no, masivas se afirmó en el proceso a los derechos humanos, y que de eso tuvo relación tanto la institución de Carabineros propiamente tal, como lo otro que nombrabas, que es muy importante, que fue la incapacidad del gobierno de turno del expresidente Piñera de tomar las acciones necesarias para poder encauzar el proceso y que no derivara en diferentes hechos de violencia que afectaron a personas particulares, al espacio público, y por el otro lado que no fueron capaces de darle un cauce en el corto, mediano, largo plazo a las causas profundas del estallido social, que siguen presentes, y por eso es necesario que estemos constantemente conversando sobre ellas para poder salir de ese estancamiento, como justamente lo menciona el informe del PNUD y otros que han hecho el punto sobre ese elemento. Sí, bueno, es bien, esto da para hablar mucho rato, nos quedan poquitos minutos, pero José, claro, pasa que uno se pregunta, en el caso del tema de los perdigones, por ejemplo, disparados a los ojos, disparados al cuerpo, una cuestión que cualquier persona que pasó cerca de la Plaza Italia o que participó de las manifestaciones pudo constatar, ¿no? Alguien tuvo que haber dado esa instrucción, ¿no? Disparen al cuerpo y que no sea una cuestión más bien disuasiva, que dispararan a los rostros, ¿no? A los ojos. No puede ser coincidencia que en distintas partes de Santiago y del país ocurrieran situaciones similares, ¿no? Tiene que haber habido alguna cabeza que diera esa instrucción, y cuando ya se conocían estas situaciones, alguien que dijera, bueno, esto no se puede seguir haciendo, ¿no? Eso es lo que todavía falta por esclarecer. ¿Cómo ocurrió esa cadena de instrucciones, de información? Porque hasta el momento todo se lava las manos, ¿no? Como que parece que nadie fue, nadie dijo, y bueno, la responsabilidad en este caso no son individuales en una institución que es jerarquizada, como Carabineros, eso por un lado, ¿no? Pero por otro, el tema del dolo, ustedes como abogados, ¿no? Que es algo que también se intenta evidenciar en este proceso, también es difícil de poder comprobar, ¿no? Que hubo una intención de generar estos daños a la población civil que se estaba manifestando. ¿Cómo ves tú el proceso en esos como dos ámbitos? Claro, es que por eso el tipo penal es como por omisión, lo que rebaja un poco esta condición del dolo, de la posibilidad real de efectuarle daño a una persona, de la intencionalidad de realizar el daño en otra persona. Yo creo que esto es tan complejo de probar en todo el proceso, de dónde no se cumple el protocolo como corresponde, dónde están los requerimientos de las reglas del uso de la fuerza adecuada, cuáles son los criterios que tenía Carabineros antes, y ahí desconozco si existía una normativa exacta de cómo utilizar las diferentes armas de fuego que utilizaron, o armas en fin, digo, ahí hay antecedentes que la Fiscalía, imagino, habrá investigado correspondientemente para llegar a decir, mira, aquí hay antecedentes necesarios para esto. Porque en estricto rigor, todo el procedimiento que realiza Carabineros debe estar normado. Entonces, es decir, yo voy a utilizar una escopeta y la tengo que utilizar en tal condición, en tal grado, a tal distancia, porque si no tiene estas condiciones.
Y uno dice, bueno, claro, efectivamente ocurrieron todos estos hechos, eso es algo que uno no puede negar, ¿no? A pesar de algún sector querer negarlo, pero eso pasó y hay... no son, hace 5 años, no hace 50. Exactamente, y hay condenas sobre eso, ¿no? No son todas las de en un primer caso, no son 3.000, pero existen condenas. Y por lo tanto hay. Y tú decís, bueno, ¿por qué llegamos a esto? Claramente, si uno lo liga a esto con la crisis de seguridad, había una institucionalidad en materia de seguridad y de control del orden público que no estaba preparada para un evento de esta naturaleza, de lo que tuvimos 5 años atrás. El tema es que garantiza que no vuelva a ocurrir, porque las policías no están mejor preparadas que hace 5 años. Yo espero el aprendizaje de todo lo que pasó, ¿no? Pero no lo hay, pues. Pero sí, en cierto momento, o sea, a nosotros yo también lo sentí como periodista, decir cualquier cosa en este micrófono que oliera a crítica a Carabineros, inmediatamente hubo momentos febriles en que era procesado como que uno estaba en contra de Carabineros o que avalaba la delincuencia. Ese clima político ocurrió, no me lo imaginé, ocurrió. Por eso no salió el Yañez antes. Sí, mira, solamente porque claro, una cosa es, y yo insisto en la presunción de inocencia, lo que señala Monse, no me corresponde a mí ni tengo ningún interés peculiar en hacer algún señalamiento respecto a la responsabilidad penal del general Yañez, para eso están las instituciones, pero sí digo que una verdad judicial y una verdad institucional se tiene que establecer y alguien tiene que responder no solamente en términos de el Estado, sino también judicialmente, porque voy a dar un solo dato. La primera persona agredida en el rostro por la acción de Carabineros fue María Paz Granllán el mismo 18 de octubre. Y no estaba protestando. También se estableció a propósito de lo que tú decías, Raúl, no es la versión de ella, es la verdad judicial, estaba esperando micro, ¿no? Eso fue viernes 18 de octubre. Se nos olvida la fecha, por eso quiero mencionar. Gustavo Gatica fue herido también un día viernes, el 8 de noviembre, ¿no? Es decir, 3 semanas después. Y Fabiola Campillay fue herida un 26 de noviembre, 3 semanas después. Es decir, entre el primer caso, y estoy mencionando solo los emblemáticos, no los estoy mencionando todos, entre el primer caso y el tercero transcurrieron casi 2 meses, mes y medio. Entonces, aunque fuera cierto que nadie lo ordenó, es al menos cierto que nadie lo impidió. Y habiendo una situación de conmoción nacional, porque yo recuerdo la conmoción que me produjo, disculpen la cursilería, pero casi me corrió una lágrima cuando supe lo de Gustavo Gatica, que fue tremendo, y no hubo ninguna reacción institucional, ni de las autoridades políticas de la época, ni de las autoridades policiales. Entonces, es importante hacer esa rememoración. Sí, yo recuerdo, disculpa Pato, el presidente Piñera en esa época que iba a visitar a los carabineros que habían sido heridos, lamentablemente también, ¿no? Sí, en las manifestaciones, pero no hizo lo propio con Gustavo Gatica y con otros lesionados también a causa de el actuar policial. Raúl, 5 segundos si quieres agregar algo para ser justos, ¿no? Con los tiempos. No, pero solo mencionar al expresidente Piñera, que mientras él hacía lo que tú señalabas, iba afuera al exterior a mencionar lo esperanzado que él estaba por las movilizaciones sociales masivas, pacíficas, que vean en esos momentos para cambiar las condiciones de vida de los chilenos, que es algo que sigue pendiente, y simplemente porque en esa época no estaba preparado Carabineros para enfrentar manifestaciones masivas como lo fueron después del 18 de octubre. Hoy día tampoco está preparado para enfrentar ni una contingencia similar si llegara a suceder, ni el crimen organizado, que es lo que nos tiene en una condición de crisis de seguridad. Por lo tanto, creo que una cosa es que avance el proceso judicial contra el ex general director de Carabineros, tanto Yañez como Mario Rosa, y el ex director Diego Olate, pero también creo que es muy importante darle el respaldo al nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya, para que sea capaz de cambiar las condiciones dentro de la institución que permitan enfrentar la nueva realidad criminológica que está afectando a nuestro país. Y en eso es muy importante lo que decía, es muy importante no confundir respaldo
con ser acríticos. Porque tenemos que justamente ser críticos de aquello que no se puede hacer bien, y esa es la única manera que nos va a permitir presentar los elementos necesarios para que Carabineros sea una institución moderna que sea capaz de enfrentar el crimen organizado con la rigurosidad que se necesita. Y bueno, si en algún momento llega a pasar algo como el estallido social nuevamente, lo enfrente de la forma que tiene que ser, y que eso no signifique que hayan 400, 1000, 3000 personas que hayan sufrido violaciones a los derechos humanos o tratos inhumanos, degradantes y otros, sino que efectivamente se dé cauce institucional como tiene que ser, con respeto a los derechos humanos. Bueno, tema muy relevante y es la razón por la que no hemos pasado un poquito de la hora en la que habitualmente termina este panel, pero vamos a continuar a la vuelta de la pausa conversando sobre otras materias. Agradecer por de pronto a José Toro. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Raúl, muchas gracias por haber venido y con